Hola chicos de Primero Medio, vamos a empezar el review o la revisión de los contenidos de las guías que hemos realizado hasta el día de hoy. Vamos a partir con la guía número 1, que tiene que ver con átomos y teoría atómica. Hay que dejar primero en claro que una teoría es algo que yo lo puedo refutar. ¿Qué quiere decir? Que pueden pasar los años y yo puedo hacer investigación y decir, ¿sabes qué? Tú estás equivocado. Entonces lo que tú tienes que tener en cuenta que a lo mejor en 20 años más, 30 años más o 100 años más alguien va a decir, ¿sabes qué? Las cosas no están hechas de átomos. ¿Ya? Hay que dejar eso bien, bien en claro en relación a esto. También, lo mismo pasa también con la teoría celular. Vamos a ir un poquito de historia del tema del átomo. Bueno, al principio, en la Grecia del 400 antes de Cristo, tienen que entender que antes no se sabía de qué estaban hechas las cosas. Llegó un pensador griego llamado Demócrito con su gran amigo Leucipo, y ellos mismos dijeron, ¿sabes qué? Y se preguntaron, ¿de qué están hechas las cosas? No había conocimiento en ese minuto de lo que estaba hecho, tampoco se había hablado del tema del átomo, ¿ya? Entonces ellos toman un pedazo de arena, se lo frotan, lo tienen en la mano, y empiezan a soplar esta arena y se quedan con un puro grano. Y Demócrito bautizó a esta pequeña partícula como átomo. Átomo es una palabra griega del si tú lo puedes dividir, del A sin tomos, que es división, que es sin división. O sea, lo que significa que no se puede dividir. Los atomistas en ese entonces decían que todo está hecho de átomos. Si dividimos una sustancia muchas veces llegaremos a ellos. Las propiedades de la materia varían según cómo se agrupan los átomos. Los átomos no pueden verse porque son muy pequeños. Después vino un chico en ese minuto que se llamaba Aristóteles, que dice que rechaza esta teoría atomista y establece la teoría de los 4 elementos. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la tierra, al aire, al fuego y al agua estaba formada las cosas. A esta teoría le llamó continuista o la teoría de los 4 elementos. Se mantuvo vigente el pensamiento durante más de 2000 años. Y que los continuistas decían que los átomos no existen, que no hay un límite para dividir la materia, que las partículas llamadas átomos no pueden verse, entonces no existen. Ojo, estamos hablando de una época que en una época que todavía no veíamos cosas, no había la tecnología para ver este tipo de cosas. Todas las sustancias que estaban formadas por las combinaciones de los 4 elementos básicos, está aire, tierra, agua y fuego. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que estaba formado la materia estaba formado por estos 4 elementos. Hasta que tuvieron que pasar prácticamente más de 2000 años, y que llegó un tipo que se llamó John Dalton, y que en el 1808 establece la primera teoría atómica, y que retomaba las ideas de Demócrito y Leucipo y decía, ¿sabes qué? El átomo, compadre, sí existe. Y mediante algunas experiencias científicas de laboratorio establece que, primero, la materia estaba formada por minúsculas partículas llamadas átomos, ¿ya? Como se muestra en la imagen, este es un pedazo de cobre, este es un pedazo de oro, este pedazo de cobre está formado por moléculas de cobre y este es de oro. La segunda era que los átomos de un mismo elemento son todos diferentes entre sí y diferentes a los demás elementos. ¿Qué quiere decir? Todos los átomos de hidrógeno en este caso son iguales entre sí. Este es igual a este es igual a este es igual a este y este es igual a este. En todas las propiedades, por ejemplo, tienen la misma masa, la misma forma, el mismo tamaño, etc. Lo mismo pasa con el oxígeno. Todos los elementos del oxígeno son iguales entre sí, entre todas las propiedades, masa, forma, tamaño. Y así sucesivamente. Los compuestos se forman al unirse los átomos de 2 o más elementos en proporciones constantes y sencillas. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos, o por ejemplo el compuesto agua, son iguales entre sí, están formados por la unión de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay moléculas que están formadas, por ejemplo, entre una molécula de sodio, por ejemplo, con una molécula de cloro, y así sucesivamente.
En las reacciones químicas los átomos se intercambian, pero ninguno desaparece. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a formar agua, tengo que tener hidrógeno, hidrógeno y oxígeno. Te podrás dar cuenta que aquí voy a tener o combinarse voy a tener dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y aquí voy a tener dos de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Ya? Y el primer modelo de Dalton era una esfera porque todavía no estaba establecido o todavía no se descubría, por ejemplo, el neutrón, el protón, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese fue el primer modelo. Bueno, pasaron los años y se empezó a hablar ya de cargas positivas, del tema de los fenómenos eléctricos. De ahí, mediante experimento, resultó la experiencia de los tipos de carga. Determinaron que el átomo tiene carga positiva, tiene carga negativa. Y también establecieron que el átomo es completamente divisible. ¿Ya? Dalton se había demostrado que la materia estaba formada por átomos. Existían experiencias de fenómenos eléctricos que mostraban que la materia sí se podía ganar o perder cargas eléctricas. Entonces deberían estar de alguna forma en el interior de los átomos estas cosas. Si esto era cierto, la teoría de Dalton era errónea y decía que los átomos eran indivisibles e inalterables. Entonces no podían verse los átomos y se realizaron experimentos con tubos de descarga o rayos catódicos, como los que se pueden ver acá. Y aquí se descubre, gracias a esto, el tema del electrón. Thomson, JJ Thomson, realizó experiencias de descarga de gases. Y observó que emitían rayos desde un polo negativo a un polo positivo. El polo negativo se llama cátodo y el lado positivo se llama ánodo. Entonces ocurrió que se conectó esto y entre gases y gases se dieron cuenta que habían rayos que bajaban de un lado al otro. De un lado que era negativo a un lado positivo. Ahí se determinó, por ejemplo, que sí los átomos tienen cargas. Y que todos los átomos existían en una o más partículas con carga negativa y los llamaron electrones. ¿Ya? Luego vino el descubrimiento del protón, que fue por Goldstein y que fue un experimento que fue muy parecido al otro. Ahora, por ejemplo, ocuparon el mismo lado, el cátodo y el ánodo, pero ahora perforado. Se observó que unos rayos que atravesaban al cátodo en sentido contrario de los rayos catódicos, o sea, de allá para acá, recibieron el nombre de rayos canales, o rayos análodos, o rayos positivos. Entonces se dieron cuenta que desde el lado positivo pudieron haber salido algunos rayos hasta el lado negativo. Por ende, sí hay partículas que son positivas. ¿Ya? Y ahí se descubre el protón. Al experimentar con el hidrógeno se consiguió aislar la primera partícula elemental positiva o protón, cuya carga es la misma que del electrón pero positiva, y son masas 1837 veces mayores, o sea, más pesado. Vámonos al neutrón. Se comprobó que la masa de los protones y los electrones no coincide en su masa total, que quiere decir que la masa, por ejemplo, del protón tenía que ser la misma del electrón, pero se dieron cuenta que no era así. Rutherford propuso que se tenía que haber otro tipo de partículas subatómicas al interior de los átomos. Esas partículas se descubrieron en 1932 por el señor Chadwick. Al no tener carga eléctrica recibieron el nombre de neutrones. El hecho de no tener carga eléctrica hizo muy fácil el descubrimiento, porque obviamente no tiene carga y no hubo ningún experimento para verlo. Se descubrió por un tema de cálculo, ¿ya? Que este neutrón no tenía carga y el electrón y el protón sí. Aquí se ve, por ejemplo, que la masa del electrón es de un valor y del protón es mucho, mucho, mucho menor. Entonces se estableció un nuevo modelo atómico. Y ahí, por ejemplo, Thomson en el 1904, o sea, prácticamente 100 años después de Dalton, que la mayor parte de la masa del átomo correspondía a una carga positiva y que ocuparía una mayor parte del volumen atómico. Thomson imaginó como que el átomo fuese una especie de esfera positiva en el interior, que estaba acoplada con algunas partículas que eran negativas, que estaban, como por decirles, como que estaba como la parte de afuera. Y ahí fue el modelo atómico de Thomson, que es un budín de pasas. Gracias a este modelo se explicaron dos cositas. Por ejemplo, la electrización
electrización, perdón, el exceso o defecto de los electrones que tenga un cuerpo es responsable de su carga positiva o negativa y la formación de iones. Quiere decir que pueden haber más protones que electrones o más electrones que protones, ¿ya? Entonces, ahí se vio, según Thomson, que este átomo tiene una carga positiva de +1. ¿Qué quiere decir? Que tiene 0 electrones y su carga negativa es -0 o -1. Y su carga neta es +1, -0 o 1. Y el átomo de hidrógeno y es un catión. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tengo un protón más que un electrón, ¿ya? Cuando yo digo 2 positivo, según Thomson, era que tengo 2 protones más que electrones, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que por eso es +2. Luego vino el experimento de Rutherford en el 1911 y ellos empezaron a bombardear una lámina de oro que se llamaban alfa positivas a una gran velocidad. O sea, una cámara de plomo, una lámina de oro y una pantalla fluorescente, que era todo esto. Entonces fue como muy similar a los experimentos anteriores. Hubo una sustancia radioactiva y ¡pum! Se fue hacia el otro lado. Y se dieron cuenta con esto que no habían características o comportamientos que no se podían explicar con el otro modelo. Rutherford abandonó ese modelo y consiguió otro basado en un átomo nuclear. De acuerdo con el modelo Thomson, en el cual la carga positiva de cada átomo era distribuida de forma homogénea, las partículas positivas que atraviesan la lámina no debían ser apreciablemente desviadas en su trayectoria inicial. Evidentemente esto no ocurría. En el modelo de Rutherford la carga positiva era concentrada en un núcleo central, ¿ya? ¿Por qué? Porque chocaban de aquí, chocaban acá, chocaban por aquí y se iban por un lado. O sea, había algo que los hacía chocar y que desviaba, en vez de dejar los rayos acá, algo que desviaba, y por último se veía por la pantalla fluorescente que había unas partículas que chocaban acá y otras por acá, otras por acá, otras por acá. Es porque algo había chocado aquí. Entonces, las partículas positivas pasaban muy cerca de ese. Se desvían bastante su trayectoria inicial y solo aquellas pocas que chocaban directamente en el núcleo regresaban en la dirección que proceden. Y ahí se descubre el núcleo atómico, muchachos. Entonces establece que el átomo tiene una zona central o núcleo donde se encuentra la carga positiva total. Acá. La mayor parte de la masa del átomo aportada por los protones y neutrones. Además, presenta una zona extrema o corteza donde hay los electrones. Entonces, esto se le llamaba corteza. Y estas cositas que donde están acá se les llamó orbitales. Todo este sector es la corteza y esta parte era el núcleo. Se descubre después de que Rutherford estableciera este modelo. El experimento de Rutherford solamente informaba que había un núcleo pequeño y positivo, y no aclaraba nada más, ¿ya? La carga positiva de los protones es compensada por la carga negativa. O sea, si tenía 5 cargas positivas, tenía que haber 5 cargas negativas que se hallan fuera del núcleo. Obviamente el electrón siempre va a estar por el lado del núcleo atómico.